Les doy la bienvenida al video de ilustración que hace referencia a las actividades que deben realizarse para poder registrar la información referida a las compras. Pues eventualmente el interfaz o el módulo que hace referencia a las compras pues está incluido en la pestaña materiales, como aparece enunciado acá. Digamos, en este momento estoy utilizando como ilustración el sitio web de la ortopédica San Carlos Manizales. Esta herramienta es similar a la que tengo implementada para la ortopédica San Carlos Cali y eventualmente podrá ser útil para implementarla en las restantes ortopédicas, salvo que tengan diferencias significativas y tengo que realizarles ajustes para poderles implementar el recurso de manera óptima. Por otro lado, entonces, retomando, en materiales, ingreso a la pestaña de materiales, le doy clic a la palabra, aquí me pide nombre de usuario y contraseña. En la edición no voy a dejar observar, voy a entrar en este momento como Adriana Lucía, que es la persona que tiene a la fecha el registro de ingreso aprobado. Ya me encuentro como Correa Adriana Lucía y voy a dar a conocer los pasos que deben seguirse para poder alimentar la información referida a las compras. De pronto voy a involucrar la totalidad de las actividades que figuran en el módulo materiales. En este caso figuran dos opciones, compras y materiales. Le digo expandir todo, aparece en la pestaña deslizante compras, aparece la opción compras, aquí es donde realmente ingreso a compras, y en la opción materiales tengo cuatro opciones, tengo categoría del material, proveedor y termohigrómetro. Digamos que fundamentalmente se suscribe a estas dos opciones, a compras y a termohigrómetro, porque finalmente las restantes opciones referidas a categoría del material y proveedor pues simplemente son la información referida a la categoría del material, al material a qué categoría pertenece y al proveedor que regularmente es al cual le hacen las compras referidas a los materiales. El termohigrómetro pues simplemente sería para registrar las medidas de temperatura y humedad del almacén o de los lugares donde conservan los artículos o las materias primas, componentes o insumos. Entonces, hagamos la referencia inicialmente con categoría del material. Aquí se observan únicamente las categorías de material. Las categorías de material figuran en total 6. Aquí se observan los materiales. Si se hace necesario crear una categoría de material nueva, que no creo, pero si eso se llega a dar, tendrían que solicitar que nosotros lo creemos, igual que sucede con el material, nosotros lo añadiremos, e igual que el proveedor. Sí, aquí figuran los proveedores, la información del proveedor es NIT y proveedor. Y vamos a mirar cómo se registra la información del termohigrómetro. El propósito del registro de la información del termohigrómetro está reglamentado por el INVIMA y se exige dentro de la norma última que está vigente. Bajo esas perspectivas, regularmente se registra, el sistema registra quién realiza la labor. En este momento estoy como Adriana Lucía Correa. Eso quiere decir entonces que yo llegara a registrar un dato, aparecerá registrado por Adriana en la sesión en que estoy, la fecha y hora en que se registra, la fecha de registro, que son dos fechas diferentes. Fecha y hora se refiere entonces al momento en el cual yo grabo la información. Fecha de registro y hora de registro se refiere entonces a la fecha y hora de la cual yo tomé la información de la humedad y la temperatura. Voy a generar, por ejemplo, uno nuevo. Se presenta el siguiente formulario. Regularmente recoge la fecha del día, hoy es 6 de junio. Si yo quisiera la cambio, entonces estaría sugiriendo acá que quiero añadir la información de las medidas de humedad y temperatura referidas a la fecha 6 de junio. La hora se debe registrar en hora militar, o sea, desde las 02.00 a las 23.2.00 o 59. Podría ser, en este momento son las 10:06, que serían las 10 de la mañana 6 minutos. Si fueran las 2 de la tarde 6 minutos, serían las 14:06. Esa sería la forma de digitándole directamente. Si no, pues simplemente viene acá, le da clic a este icono, le dice si es AM o PM. Si es AM le oferta de la 1 a las 11, si es PM le ofrece de las 12 a las 23.
Digamos que son las 14, me faltó 14 y en minutos voy a decir que son las 14:26. ¿Sí? De pronto puede ser un poco más dispendioso hacerlo por acá y simplemente se digitan 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos separado por 2 puntos. La humedad se digita en porcentaje. En este caso del 0% al 100%. Regularmente el indicador de medida del termohigrómetro señala el porcentaje de humedad. Ese se registra aquí. Aquí se registra la temperatura. Eventualmente los campos, todos los 4 campos son obligatorios, por esa razón figuran con este asterisco de color rojo. Tan pronto se registra la humedad, digamos aquí por ejemplo 76% de humedad y aquí una temperatura de 27 grados, 23 grados pues, y se guarda. Este es grados centígrados y este es porcentaje de humedad. No lo voy a guardar precisamente porque es un video de ilustración. Vuelvo, aquí me advierte que si deseo regresar perderé lo que he digitado, pues obviamente lo voy a perder finalmente porque no son datos válidos. Esa sería entonces la tarea y la labor que se deben realizar regularmente a los lugares donde se conserva la materia prima, componentes o insumos, reglamentado por la última resolución del INVIMA. Ahora vámonos a la opción que nos concentra para esta infografía, que se refiere a compras. Bueno, ¿cuál es la importancia de registrar las compras? Pues primordialmente la plataforma posibilita la manera de realizar el control de trazabilidad de todas las órdenes de producción que la ortopédica está realizando. En este momento pueden suscitarse órdenes de producción para muchos artículos, de los cuales estarían expuestos o disponibles dependiendo de que el usuario o el cliente cumpla con los requisitos que exige la ortopédica, como convenios con las EPS, ARLs o similares. A la luz de esas circunstancias se requiere y el modelo que maneja la plataforma es de la siguiente forma. Digamos, se deben alimentar las compras. Si la compra hace referencia a una factura, las compras tienen que estar soportadas por una factura. La información que registra la compra, lo voy a añadir aquí para decir añadir nuevo. Esta es la información que registra la factura. La categoría del material, pues figuran las categorías habilitadas. Para cada categoría del material hay una serie de materiales. Voy a decir, por ejemplo, insumos. El material que se señala acá se señala seleccionando aquí a la derecha para poder realizar la búsqueda. Voy a buscarme un material que se llame yeso. En esta ventana emergente que se proyecta, se utiliza primero con base en este buscador, se coloca una palabra o una frase que haga alusión al material y aquí encontramos todas las que tienen la palabra yeso incluida. De tal forma que voy a hablar de vendas de yeso, entonces le doy clic al dato de esta fila que tenga el subrayado, en este caso la palabra, entonces le doy clic ahí, ya señalé vendas de yeso. Aquí se añade el lote o factura, aquí se añade la cantidad, aquí se señala en qué unidad de medida se presenta esta venda de yeso, en este caso es unidad, vean acá. Vamos a decirle otra factura, pues precisamente traigo o tengo en este momento una factura ficticia de una compra. La factura, aquí la tengo. Perdón, esa no es. La factura hace referencia al documento que expide el proveedor del registro de compra que hizo la ortopédica para surtir el almacén en componentes, en insumos o en materia prima. Ahora, esta factura en particular, que es una factura digamos que inventada por mí para realizar la ilustración, figura la factura a nombre de la ortopédica y es de la compañía Ferretería Ortopro. Este documento tiene como número 0005 y ilustra la compra de 4 artículos, 4 elementos. Esos 4 elementos es 2 láminas de polipropileno, 5 lotes de 100 unidades de vendas de yeso, 2 lotes de 100 metros de velcro y 50 hebillas metálicas.
lo fundamental es tener clara la unidad para poderla registrar en el inventario, y ese inventario de existencia que nos posibilita la compra será utilizado al momento de realizar el control de trazabilidad, que corresponde fundamentalmente a lo relativo a, retomando, la información que se registra en las compras es vital e indispensable para que el director técnico realice el control de trazabilidad de los materiales que se requieren para la manufactura o la fabricación de los artículos, tanto de órtesis como de prótesis. Entonces, quiero reseñar un aspecto importante aquí. La ilustración de ejemplo que tengo como factura tiene 4 artículos. Esos artículos fueron los que se adquirieron con este documento de compra, en este caso la factura 005. Eventualmente la herramienta plantea o requiere que uno le suministre la información referida al lote o factura. En este caso le tendría que digitar 0005. La cantidad del artículo ventas de yeso, voy a ir al documento, dice que tengo 5 lotes de 100 unidades, o sea que en realidad estoy comprando 500 unidades. Entonces voy y señalo 500 unidades. Aquí señalo la unidad de compra, en este caso es unidad. Aquí puede señalarse buscándola o en su defecto señalando la primera letra. Por ejemplo, voy a señalar acá, le doy clic aquí, le digo la letra U y él me lleva directamente a la primera de las palabras que empiecen por U. En proveedor, particularmente debo buscar a la ferretería Ortopro, el campo en el cual yo registro la información, que es proveedor. Aquí en este caso simplemente coloco la primera letra y él me muestra todas aquellas que empiezan por F. Aquí hasta el momento no figura ninguna con F y no tengo la opción de añadirlo. Entonces una sugerencia inicial siempre es corroborar, voy a salirme de aquí, corroborar que ya tenga en existencia el proveedor. Entonces me voy a proveedor, voy a buscar ferretería. Aquí en la burbuja busco ferretería. No encuentro ninguno, entonces simplemente lo que tengo que hacer es añadirlo, ¿sí? O solicitar que me lo añadan. En este momento debo solicitar que me lo añadan porque no tengo derecho a añadir nueva información. Primordialmente hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Digamos que nosotros prestamos el servicio en la plataforma y tratamos en lo posible de evitar que se cometan errores, y los errores pueden suscitarse añadiendo repetidamente un mismo proveedor, ¿sí? Pues, por ejemplo, voy a suscribir que la compra fue para Prost. Si de pronto figura un nuevo proveedor, ¿cuál es el procedimiento? Pues comunicarse con nosotros y nosotros con mucho gusto, si nos aportan el lead y el proveedor, pues nosotros le añadimos ese proveedor para que puedan registrar la compra. En este caso no lo voy a hacer porque finalmente es ficticio, pero acabo de observar uno que tengo acá que se llama Prost. Entonces voy a asumir que esa compra se le dice a Prost para poder ejercitar o ejemplificar la compra. Entonces voy a compras, le digo añadir nuevo, le digo en este caso un insumo, le digo seleccionar acá para buscar ventas de yeso. Ahí esa fue la última búsqueda que hizo, por eso la conservó. El otro factura es esa que es 0005, cantidad 500, le digo U para unidad, proveedor pros, le digo pro, me aparece pros, soporte ortopédicos, se señala cuando se hace la búsqueda flecha abajo y tab, o flecha abajo y clic. Selecciono estos dos documentos de soporte. Son importantes, ¿por qué? Porque en el primer documento de soporte se puede alimentar la factura, y en el segundo documento de soporte, por ejemplo, para el caso de los artículos que tienen certificado de importación, pues se agrega el documento referido a la importación que aporta o que se hace necesario que sugiere regularmente la DIAN, ¿sí? Que aporta el proveedor.
Hay que tener en cuenta otro aspecto. Estos documentos de soporte no implican que una hoja vaya aquí y otra hoja vaya acá, no. Si la factura es de una o más de una hoja, pues entonces se escanea en un solo documento y se sube acá. Si el documento de legalización de importación es de más de una página, se escanea en un solo documento PDF y se sube aquí. Eso quiere decir entonces que no es por hoja sino por documentos. Regularmente se recomienda, claro que eso lo hace ya a voluntad el que esté realizando la labor. Finalmente figuran las dos opciones. Esta primera opción de documento de soporte es obligatorio, la segunda no. ¿Por qué? Porque regularmente el documento de soporte que aporta el proveedor siempre va a ser la factura, entonces ese es que regularmente se escanea. Finalmente, escaneando el documento, observando el ejemplo que tengo acá, observo que este tiene una sola página. Bueno, finalmente va en un solo documento escaneado a una página. Pero si por el total de artículos que se registren acá supere más de una página, tendrán que escanearse las 2 o 3 páginas de la factura para poderla subir como soporte de cada uno de los artículos. Aquí tengo 4 artículos. Quiere decir entonces que debo crear un registro de compra por cada artículo. Si son 50 artículos, tendría que crear un registro de compra por cada uno de los 50 artículos. Y de esa manera alimentar las existencias de ese artículo en el almacén por compras para poder abastecer la programación del control de trazabilidad. Aquí hay factores relevantes. ¿Cuál? La unidad de medida. La unidad de medida es fundamental. En lo posible tratar de utilizar las unidades genéricas que regularmente están expuestas en la herramienta. Las unidades genéricas son las que figuran acá, ¿sí? Digamos bulto, centímetro cuadrado, como aparezca aquí y como el proveedor lo haya suministrado. De pronto la ilustración que tengo acá es bastante diciente. Finalmente dice 5 lotes de 100 unidades, 2 láminas, 2 lotes de 100 metros, o sea que en realidad estoy comprando 200 metros. Aquí realmente estoy comprando 500 unidades de vendas de yeso de 6x5. Aquí sí estoy comprando 50 unidades de billas metálicas. Bueno, finalmente, y retomando lo referente al registro, hay que tener muy presente dos aspectos iniciales. Antes de iniciar el registro de las compras, debo corroborar que el proveedor ya exista, que ya esté registrado. ¿Cómo lo corroboro? Voy a buscar aquí Ferré para referirme a ferretería. Le digo lupa y me dice no se encontraron. Ahora sí, por ejemplo, busco pros, que ya sé que existe, y le digo buscar. Le digo, bueno, perfecto, ya tengo, ya existe, o quiere decir que ya puedo registrar. Si no lo encuentras, entonces te comunicas con nosotros, nos aportas el NIT y el proveedor y nosotros lo añadimos al sistema para que lo puedas utilizar en las compras. Es necesario que las compras estén actualizadas para que sirvan como insumo o como materia prima del registro de control de trazabilidad, que es un video posterior que voy a realizar. Finalmente, esa era la ejemplificación que quería realizar con este video, haciendo alusión a la forma como se administra la información referida a las compras. Estaré atento a sus inquietudes. Muy amables por su atención. Hasta pronto.